Pues muy buenos días y bienvenidos a esta segunda edición del curso de verano Futuros de la Novela Negra. Bueno, yo en nombre de la Universidad Complutense y de la organización de los cursos de verano de San Lorenzo del Escorial les doy la bienvenida a esta segunda edición. A nosotros nos da muchísima satisfacción ver que un curso que pusimos en marcha el año pasado funcionó tan bien que se ha podido volver a programar. Estoy segura de que va a ser un curso interesantísimo y además la presencia de muchos de ustedes lo certifica, porque veo caras que ya estaban el año pasado aquí, así que doblemente bienvenidos a quienes están repitiendo con nosotros, que quiere decir que nos dan su confianza. Y bueno, van a tener una jornada con escritores de lujo. Y además me parece muy interesante lo que se ha programado este año, estos talleres de escritura de la novela negra. Me parece que va a ser de verdad muy interesante, muy divertido y bueno, pues de muchísimo provecho para todos ustedes. Así que nada, no les quito más tiempo. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, y paso la palabra a Carlos Fortea, que es el director del curso. Muchas gracias, Mirela. Bien, yo iba a incurrir en el vicio del tuteo de todos modos, pero tanto más precisamente porque a muchos de vosotros y de vosotras ya os conozco del año pasado. Gracias por repetir, gracias a los que vienen por primera vez. Y vamos a empezar inmediatamente con este curso, con la presencia como primera ponente de Marta Sanz, a la que voy a presentar brevemente para los pocos que no la conozcan. Marta Sanz, escritora, no solo escritora de novela negra, sino escritora en toda la extensión de los géneros posibles, premiada con el Premio Real de Novela, con el Premio Ojo Crítico de Narrativa, con el Premio Vargas Llosa de Relatos, finalista del Premio Nadal, por decir una pequeña lista de su palmarés. Es doctora en Literatura Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y en la novela Black, Black, Black incurrió en el género de la novela negra, creando un personaje inusual del que luego hablaremos largo rato. Ha continuado con ese mismo género en otras dos ocasiones más, al menos. Y ha escrito cuentos, poesía, ensayos, artículos de viajes. Su último libro publicado es un volumen de recuerdos. Es colaboradora habitual del País, de Público, del Cultural del Mundo, crítica literaria, y yo creo que ya está bien. Así que te dejo la palabra para que arranques. Muchas gracias, Marta, por tu presencia. Me voy a retirar, pero un aviso, porque hay un pequeño error en la programación en la web. El taller será a las 12. No a la 1 como figura. Ya lo están cambiando, probablemente ya estará cambiado, pero para quienes vieron el programa antes, tanto hoy como mañana, los talleres están programados para las 12. Y nada más. Muchas gracias y muchas gracias. Bueno, buenos días, ¿me oís bien? Yo también me ha encantado la expresión de Carlos, yo también voy a incurrir en el vicio del tuteo, Esta expresión ya me la quedo yo guardada para siempre, jamás. Voy a incurrir como él en el vicio del tuteo y después de incurrir en el vicio del tuteo, quiero agradecerle mucho a Mirela su coordinación, a Carlos la suya y a Maca, que ha estado en contacto con nosotros todo este tiempo, pues también, y a vosotras, y digo vosotras porque veo un público mayoritariamente femenino, también por haberos apuntado y por estar aquí esta mañana. Yo no quiero que pasemos este rato como en una especie de ambiente magistral y muy académico, sino lo que pretendo hacer es compartir con vosotras lo que ha sido mi vivencia del género negro
a lo largo de estos años. Cuando yo hablé con Carlos para dar esta charla, yo le dije, mira, pues voy a hablar de lo que es el rastro negro, el rastro del género negro, el rastro de los personajes del negro, de la seducción de las tramas del negro, pero un poco a lo largo de toda mi producción literaria. No solamente en las 3 novelas que canónicamente, y digo canónicamente con todas las comillas del mundo, están consideradas dentro del género negro y por las cuales me invitan a la Semana Negra de Gijón o me dan el premio Tenerife Noir o yo qué sé, me han dado el Castelló Negre, que de repente yo me vi recibiendo premios de género negro y diciendo no lo merezco, aunque yo tengo mucho la tendencia a decir no lo merezco, porque en realidad pienso que me lo merezco mucho. Y entonces por eso dices, no lo merezco. Entonces, quería hablaros un poco de eso, de ese rastro negro en todos los libros que yo he escrito, aunque por supuesto también me voy a centrar en Black, 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 Un buen detective no se casa jamás y Pequeñas mujeres rojas, que son las 3 novelas que se articulan en torno a la relación que existe entre el detective Arturo Zarco, su exmujer, la inspectora de Hacienda Paula Quiñones, y una vecina que pasaba por allí que se llama Luz Arranz. Arranz es el segundo apellido de mi abuela paterna. Y como vosotras comprenderéis, la elección de ese apellido no fue ni muchísimo menos inocente. Las Arranz, en mi familia, eran las locas de la casa. Eran las mujeres imaginativas. Eran las que se ponían los pantalones en los años 50 y las apedreaban en los pueblos. Eran las que habían estudiado el bachillerato en las escuelas Aguirre de Madrid. Eran las que pintaban cuadros al óleo. Eran las raras. Entonces, por eso está ahí ese homenaje a esa beta de mi familia. Creo que esto es la primera vez que lo cuento en público. Fijaos qué bueno es que la loca de la casa hable por libre, más allá de lo que son los estereotipos académicos. Yo en realidad creo que toda la literatura, y creo que en esto profundizaremos más esta tarde en la charla que vamos a tener con Maca y con Ignacio del Valle, que está aquí en primera fila, toda la literatura nace de un impulso que se relaciona con la necesidad de sacar a la luz lo siniestro, lo escondido, lo que no se ve, las suciedades que están por debajo de la alfombra. En el impulso literario hay mucho de ese desvelamiento, en todo el impulso literario, fundamentalmente en el impulso narrativo. Si yo me pongo a pensar, por ejemplo, en mi primera novela, El frío, en El frío ya había un rastro negro, porque es un poco la indagación desde una clave enigmática de cómo una relación se vuelve una relación tóxica. Eso que ahora está tan de moda, la gente dice, es que vivo una relación tóxica. Aléjate de las relaciones tóxicas. Yo no sé si vosotras cuando erais jóvenes teníais la conciencia de estar viviendo relaciones tóxicas. Yo no. Yo vivía relaciones. Luego me di cuenta de que eran todas ultratóxicas, terribles, espantosas. Pero como no lo sabíamos, pues adelante. Entonces, en El frío, en esa historia de desamor entre dos personas jóvenes, hay una marca de toxicidad y un intento por descubrir la verdad, lo escondido que está haciendo venenoso un vínculo amoroso que de alguna manera podríamos identificar con lo negro. En El frío, por otra parte, todo el rato no sería inverosímil que en un momento determinado de la historia se hubiera producido un asesinato. Hay una tensión, hay la creación de una atmósfera en la que hay una enorme cantidad de violencia, aunque esa violencia no cristalice en una muerte en particular, en una muerte a manos el uno del otro. Pero toda la violencia está ahí. Y tú sientes en determinados tramos del relato que puede pasar algo
que haga intervenir a las fuerzas de seguridad. Pero no sucede. En la segunda novela que yo escribí, que se titula Lenguas muertas y que es una novela bastante olvidada, a mí me gusta mucho, pero no es de las novelas mías que más gusten, lo tengo que decir. Ahí sí que hay una muerte violenta, o un par de muertes violentas. Hay una muerte violenta de un animal, una niña mata con un cenicero a un perrito que le acaban de regalar, al que le revienta la cabeza con el cenicero. No os digo más. Esto marca el tono del libro, creo que bastante bien. Y también hay un asesinato que se comete en unas escaleras mecánicas. Yo estoy bastante obsesionada, una de las imágenes de mi vida son los asesinatos en las escaleras mecánicas. Ahora estoy escribiendo una colección de relatos en la que me acabo de dar cuenta que hay un asesinato en unas escaleras mecánicas. Y esto ya aparecía en Lenguas muertas. Quizá es porque siempre me dieron mucho miedo desde que era pequeña las escaleras mecánicas, la posibilidad de caerte desde arriba de las escaleras mecánicas. Además me acuerdo perfectamente las escaleras mecánicas del metro de Alonso Martínez, bajada a la línea 5. Eso era, yo lo cogía y decía, aquí como si alguien me empuja, me moriré. Esa sensación de vulnerabilidad y de estar en peligro, yo creo que también se relaciona a menudo con la impronta del negro. Y otros tres momentos, yo creo, fundamentales dentro de lo que es mi escritura, no específicamente negra, pero que sí que tienen que ver con el negro, es la escritura de otra novela que se titula Amor Fou. En Amor Fou aparece un personaje, Raimond, sin el cual el detective Arturo Zarco nunca hubiera sido posible. Yo soy muy consciente de que en la construcción de un personaje como Arturo Zarco, en la semilla, en la tripa de Arturo Zarco, está Raimond, que es ese personaje que utiliza su tendencia sexual, su homosexualidad, como una pose para manipular a otra persona. Entonces, en el personaje de Raimond, en el ojo potentemente observador de Raimond está en parte la manera de mirar de Arturo Zarco. En eso que se llama, y os lo digo en inglés para que me entendáis, el outfit de Raimond, en los sombreros fedora que lleva, incluso en su fisonomía, su nariz, su elegancia, está el outfit, y os lo vuelvo a decir en inglés para que me entendáis, del detective Arturo Zarco. Yo creo que cuando escribimos siempre hay historias que resuenan en nuestras historias, hilos pendientes que se nos quedan, de los que tiramos, ideas sobre personajes que recogemos. Ayer estaba leyendo en casa El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite, estaba releyendo el cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite, y en ese libro se ve muy bien. En ese libro se ve muy bien cómo ella misma reflexiona sobre los hilos pendientes que le quedan por contar, sobre los amores de posguerra, cómo está pensando en el ensayo que escribió, ¿os acordáis? Lo de el amor en la época de la posguerra civil española, y eso lo cuenta en El cuarto de atrás, y dice cómo lo podría contar. Entonces muchas veces estamos dando vueltas a los mismos personajes, a las mismas historias, a las mismas ideas dentro de diferentes novelas. Entonces sin esa imaginación, sin esa construcción imaginativa de Raimond, yo probablemente nunca hubiera llegado a la construcción imaginativa del detective Arturo Zarco. Ya en una época más cercana de mi trayectoria como escritora, a lo mejor alguna de vosotras conoce una novela que se titula Clavícula. Bueno, Clavícula es la indagación sobre un dolor.
Y la novela empieza con una frase, y la he escrito yo, pero no me acuerdo exactamente, os la voy a parafrasear, en la que se dice algo así, os voy a contar la historia de lo que me ha pasado o lo que no me ha pasado. El hecho de que haya podido no pasarme nada es lo que me produce más terror, lo que más me asusta. Hay un comienzo en un relato autobiográfico, hay un comienzo en un relato sobre la menopausia y las hipocondrias, escrito, insisto, en la clave de la literatura del yo, que de algún modo, perdonadme, los aires acondicionados me matan, que de algún modo se emparenta con la novela negra. Con la novela negra y con la novela enigma. Vamos a descifrar el misterio del cuerpo y vamos a hacerlo a través de las claves, de las estrategias, de los mecanismos de seducción de las novelas misteriosas. Entonces, estoy hablando del cuerpo de una mujer, estoy hablando de la precariedad, estoy hablando de algo que tiene mucho que ver con la novela negra, que es cómo las violencias sistémicas cuajan en las pequeñas violencias particulares. Si algo nos interesa de la novela negra contemporánea, es esa capacidad que tiene la novela negra contemporánea para, a través del relato de lo que podríamos considerar dentro de la crónica de sucesos, del relato de la violencia negrocriminal, estar reflejando las desigualdades sistémicas. Estar hablando de toda la precariedad, toda la perversidad, toda la corrupción política y económica que los seres humanos experimentamos a un nivel macro. En la novela se refleja lo micro, pero en realidad lo que está resonando es lo macro, ¿no? A través de esos crímenes. Pues en Clavícula pasa lo mismo. En Clavícula pasa lo mismo. Lo que ocurre es que ese dolor que experimenta una mujer en el momento de su menopausia es el síntoma de las violencias que experimentan las mujeres en la vivencia de su condición de desigualdad a lo largo de los años y de los tiempos y de todas estas cosas. Y en el último libro que yo he escrito, que se llama Los íntimos, que es una memoria de todo mi trabajo a lo largo de estos 30 años, porque yo ya llevo 30 años aquí. Los íntimos precisamente empieza con una frase de Lola Herrera. Yo tengo mucha admiración por las actrices y sobre todo por esas actrices que parece que no han sido nunca unas estrellas y sin embargo sí que desde luego que lo son. Y entonces esa frase con la que comienza, con la que yo quiero abrir Los íntimos, que es de Lola Herrera, dice algo así como yo no he llegado, yo no soy una estrella, yo estoy aquí. O algo parecido, ¿no? Entonces, en ese libro que se titula Los íntimos hay un capítulo entero dedicado a la Semana Negra de Gijón. Yo no sé si habéis estado alguna vez en la Semana Negra de Gijón, pero joder, si no habéis estado tenéis que ir. Ese mundo maravilloso. Este año no había noria, que era un símbolo de la Semana Negra de Gijón. La noria este año había como una especie de sillas voladoras y de cosas así, de artefactos terribles y bueno, de esos. A mí me encantaría subirme, pero como nadie se quiere subir conmigo, me da un poco de cosa subirme sola por si me descoyunto, sobre todo la clavícula. Pero vamos, me encanta, y lo que es maravilloso es cómo tú vas a charlas de gente fenomenal y magnífica y con muchísimas cosas que contar sobre la literatura en general y sobre el género negro en particular, y lo haces con la música de fondo de me gusta la chochona, de vender la chochona, de esas cosas, las rifas, las ferias, las pulperías, todo junto y mezclado. Y eso dices, esto sí que es la vida y la cultura en el mismo plano, y una exhibición de lo que puede ser la capacidad de concentración de los oradores. Esto no es distraerse con una mosca que pasa, esto es tener un discurso ahí muy asentado para poderlo transmitir.
Bueno, pues la Semana Negra de Gijón para mí fue algo absolutamente maravilloso que me permitió entrar en este mundo del negro que tiene algo de secta, que tiene algo de cripta, que tiene algo de grupo de cristianos que se reúnen en diferentes puntos del mundo para arreglarlo o desarreglarlo, y que pues a mí yo conocí en este ambiente a personas tan maravillosas y tan importantes en mi vida como Fernando Marías, que lamentablemente murió, Carlos Zanón, que fue el único escritor que se quiso subir conmigo a la noria, el único que me dijo: Marta, yo me subo contigo a la noria, aunque luego no subimos, porque le dije: ay, no, mejor no, Carlos, ¿eh? Al final le provoqué, pero no me atreví a subirme a la noria. Yo qué sé, a Elia Barceló, que también va a estar por aquí, que nos hizo una representación fantástica de la venganza de Don Mendo en los bajos del Hotel Don Manuel, que era donde nos alojaban a todos los escritores. Carlos también se acordará. Hicieron una representación de la venganza de Don Mendo en la que Elia Barceló era Magdalena, y Alfonso Mateo Sagasta era Don Mendo, y Somoza era el rey. Y estábamos allí todos metidos. La única que sabía el papel era Elia Barceló. Los otros dos inventaban, básicamente, improvisaban. Y aquello era fundamentalmente una zorrera llena de humo. Fumaba todo el mundo, no se podía respirar. Ellos interpretaban maravilloso. Una cosa completamente increíble. Entonces, en ese libro Los íntimos se hace el homenaje a la Semana Negra de Gijón. Entonces, toda mi vida literaria ha estado un poco recorrida por esa visión de la literatura que tiene que ver con el impulso de la novela enigma, tiene que ver con mis tratos con las gentes del género negro, pero me voy a centrar específicamente en eso, en estas tres novelas: Black, 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 Un buen detective, No se casa jamás y Pequeñas mujeres rojas. Yo llego al negro porque cuando quedo finalista, esto es algo que he contado bastantes veces, pero no puedo contar otra cosa que no sea lo que realmente sucedió. Cuando yo quedé finalista del Premio Nadal, en el año, creo que fue 2006, cada vez tengo las fechas más desdibujadas, pues yo decidí dejar atrás toda mi vida anterior. Y dejar atrás toda mi vida anterior pasaba un poco por tener la confianza de que yo me iba a poder ganar la vida con la literatura. Que yo, siendo finalista del Premio Nadal, pues iba a poder vivir de mis libros, o que al menos iba a poder vivir no solo de mis libros, sino de esa periferia que se genera alrededor de la literatura, que te hace pues dar conferencias, dar cursos, que te llamen para colaboraciones quizá en un periódico. Bueno, pues esto no sucedió. Esto no sucedió, y yo había dejado mis clases en la universidad. Yo daba clases en una universidad privada de Madrid y tuve que volver a la universidad porque claro, no, siendo finalista del Nadal, tú no vives. Tienes que hacer otras cosas. Pequé de muy ingenua, fui una persona, incurrí en el vicio de la ingenuidad, no solamente del tuteo, sino en el de la ingenuidad total y absoluta. Entonces, en ese momento, mi padre, que es una persona que ha sido siempre muy, muy importante, no solamente en mi vida, sino específicamente en mi vida literaria, pues me dijo: hija mía, dice, ¿y tú por qué no escribes una novelita negra como hace todo el mundo y la titulas Black, Black, Black? Esto que os estoy contando, esta anécdota, tal y como os la estoy contando, ofendió muchísimo a Leonardo Padura. Cuando coincidí con él en el festival, era Centroamérica Cuenta, que ese año es un festival, ese año se celebró en Managua. Y coincidimos en Managua y yo conté esto, y Padura se ofendió muchísimo conmigo porque dijo: yo no escribo novelitas negras. Y yo le dije: si yo no lo digo por ti, yo estoy haciendo autoparodia. Y ahí me di cuenta de que las mujeres tenemos que tener muchísimo cuidado con el sentido del humor. Porque muchas veces las personas se sienten muy ofendidas por nuestros diminutivos
o por nuestra... Es difícil ser una mujer de 40 años y hacer chistes delante de escritores que tienen ya un peso específico. Es muy, muy, muy complicado. Con barba. ¿Qué? Con barba. Con barba o sin ella, a veces, Ignacio, no te creas tú que te vas a librar de... Aquí cada uno tenemos lo que tenemos. Bueno, el caso es que es cierto, o sea, mi padre tenía la percepción en aquel momento, si estoy hablando de la primera década del siglo XXI, mi padre tenía la percepción de que los novelistas, las novelistas que de alguna manera ocupaban un espacio en las listas de los más vendidos, que son las que te permiten comer y vivir de la literatura, o bien practicaban la novela negra, o bien utilizaban en sus novelas no negras recursos, mecanismos propios de las novelas negras. Y entonces él me invitó a hacer esto ¿cómo deciros? Con un ojo que por una parte era comercial. Mi hija quiere vivir de esto, que se gane las lentejas, si tiene habilidades, si tiene aptitudes, si tiene capacidades, a lo mejor lo puede hacer, pero también lo hizo por otra razón, lo hizo porque él sabía perfectamente que yo era una mujer que me había formado mucho en el género negro. Mi afición por el género negro empieza en la televisión, empieza en el cine. Yo recuerdo que cuando estaba en el instituto había un ciclo de cine negro que ponían en la 2 y yo me acuerdo de quedarme por las noches para grabar las películas de Fritz Lang, las películas de John Huston, ese blanco y negro, La mujer del cuadro, La jungla del asfalto, yo qué sé, todas estas películas maravillosas, grabarlas sin anuncios. En aquellas cintas de VHS, estar quitando los anuncios, y para mí aquello era la fascinación absoluta. O sea, yo veía a Joan Bennett, yo veía a Edward G. Robinson, yo veía aquellos personajes, Ava Gardner, Burr Lancaster, Lana Turner en El cartero siempre llama 2 veces, acordaos de ese 2 piezas que llevaba Lana Turner, Blanco, John Garfield, las películas de boxeadores sonados, los ambientes sórdidos, Historias de un detective de Edward Dimitri, que es una película maravillosa con aquel gigante que decía me llamo Mus. Y tú sabes quién es mi Velma, estoy buscando a mi Velma Valento. Bueno, yo me quedaba fascinada por el contraste del blanco y negro, la fotografía, la noche iluminada a través de los neones, los modelos, la potencia de esas mujeres fatales que por una parte rentabilizaban su capital erótico, pero por otra parte eran carne de cañón. Eran mujeres que hacían una especie de impostura de la propia fuerza, en la que en realidad lo que se estaba reflejando era también toda la violencia a la que habían sido sometidas y de la que se querían defender. Entonces, ese personaje paradójico de la mujer fatal a mí me resultaba completamente fascinante. Entonces, yo llego a la novela negra de la mano del cine. Yo empiezo a ver esas películas, oye, y empiezo a leer a Hammett. A mí me interesa mucho El halcón maltés. Y me intereso por todo, o sea, me intereso por el lado farandulero del cine, me intereso por quién es Mary Astor. Y me doy cuenta de que la mujer fatal de El halcón maltés luego es la mamá de Mujercitas. Y digo, ostras, qué versátiles son las actrices. Menudo pedazo de cambio. Me interesó por eso, pero claro, me interesó muchísimo por la parte literaria. Y descubro a Hammett, que para mí es el descubrimiento. Para mí es el descubrimiento total y absoluto. A mí, yo qué sé, El halcón maltés, Cosecha roja. Cosecha roja es el novelón, y además es un novelón de absoluta actualidad, que mejor refleja la putrefacción profundísima y endémica del capitalismo. Y cómo todo eso aflora y
borbotea en las superficies sociales y políticas y lo impregna todo. Impregna los ayuntamientos, impregna los medios de comunicación, impregna a los informadores, a los intermediarios, a la mujer fatal, que en Cosecha Roja es un personaje maravilloso que se llama Dinah Brand, que es una mujer fatal que te vuela completamente la cabeza, porque es una mujer fatal que se levanta por las mañanas oliendo a ginebra que tira para atrás. Se ha cogido unos pedos nocturnos maravillosos y hace así para olerse y dice, alguna vez os habréis cogido un pedo, digo yo, y sabéis que el cuerpo huele, el cuerpo huele. Dinah Brand es una mujer con las medias llenas de carreras. O sea, es todo lo contrario a lo que podemos pensar cuando vemos una Lana Turner, ¿no? Entonces, yo llego a Dashiell Hammett, llego a Raymond Chandler, a través sobre todo de esa película tan maravillosa que es Historias de un detective, que está basada en Adiós muñeca de Raymond Chandler. Llego al Largo Adiós, que el Largo Adiós de Raymond Chandler es lo que el profesor Juan Carlos Rodríguez escribió un ensayo maravilloso que se llamaba algo así como La historia de las cicatrices. Es una de las novelas más melancólicas y hermosas, con los ojos de color azul aciano de su protagonista. Cuando se habla del lenguaje, yo hablo mucho del lenguaje y del adelgazamiento del lenguaje en el realismo y en la novela negra, y me acuerdo de lo que fueron las fuentes de las que yo bebí. Ostras, los ojos de las mujeres en las novelas de Raymond Chandler eran color azul aciano. Ahí también está seguramente un motivo por el cual yo me empeñé en que el detective Arturo Zarco se llamara detective Arturo Zarco y tuviera los ojos zarcos, lo zarco, el aciano, todas estas cosas. Entonces, mi padre sabía esto cuando me invitó a escribir una novelita negra como hacía todo el mundo. Sabía que para mí el mundo del negro era absoluta fascinación desde el punto de vista de la iconografía, desde el punto de vista de la forma, desde el punto de vista de la parafernalia y también desde el punto de vista de cómo la novela negra tiene pues eso, una vocación de denuncia social y política. Entonces, se juntaban los dos componentes. Se juntaban un poco la idea de que la literatura tiene un potencial visibilizador de las partes oscuras de la realidad, y en la medida en la que tú visibilizas las partes oscuras de la realidad tienes la vocación de transformarlas y confías en que los lenguajes y los géneros literarios sirvan de verdad para transformar la realidad. Y por otra parte, pues a eso se sumaba esa dimensión de gusto por lo estético. Entonces, para mí en ese momento el género negro era un poco el lugar donde lo ético y lo estético, lo que tenía que ver con el fondo y con la forma, se ajustaban como un guante. Entonces, cuando yo escribo Black, 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 ¿qué es lo que yo pretendo hacer? Cuando yo escribo Black, 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 yo intento hablar, como yo creo que sucede en la mayoría de las novelas negras, yo intento hablar de la violencia sistémica. Yo intento hablar de un mundo en el que la economía, al final, marca muchas desigualdades y se ceba contra los más vulnerables de una sociedad. En Black, Black, Black aparece el maltrato y la soledad de los ancianos. En Black, Black, Black aparece pues el tema del racismo y de la inmigración, que lamentablemente está de horrenda actualidad con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Torre Pacheco. Ante estas cosas no podemos permanecer impasibles. La sociedad. En Black, Black, Black se denuncia el maltrato a los niños. En Black, Black, Black se habla evidentemente de la vivencia de las mujeres, de sus diferencias como desventajas.
se habla de todas estas cosas, se hablan de esas violencias que aparecen en una comunidad de vecinos, pero que están hablando de un mundo que está mal hecho. Y además de eso, se habla de una violencia que a menudo se nos olvida. Y es la violencia del propio lenguaje. La literatura, y aquí estoy hablando en general de la literatura, la literatura se inspira en la realidad. La literatura nace de la percepción del dolor por parte de las personas que escribimos o de la alegría, nace de eso, nace de algo que es profundamente personal, íntimo y que tiene que ver con la conciencia y el cuerpo de alguien que escribe en un momento de la historia y en un punto del mundo. La literatura nace de la realidad. Pero ojo, cuidado, la literatura al mismo tiempo construye realidad. Cada texto que llega a esto que llamamos la vida, la realidad, lo público, cada texto está poniendo un granito de arena en la construcción de la realidad. Fijaos que yo os he contado que estoy absolutamente, o sea, en mi cuerpo, en mi naturaleza como ser humano, está una metabolización absoluta del género negro. A mí las mujeres fatales me han conformado la cabeza, hasta el punto de querer ser una durante muchos años de mi vida, hasta que me di cuenta de que casi todas morían y que no tenían las piernas lo suficientemente largas, aunque sí muy bonitas. Eso también. Y me acordé de Barbara Stanwyck, por ejemplo, bajando por las escaleras en esa maravillosa película de Billy Wilder que se llamaba Perdición. Barbara Stanwyck y su pantorrilla soberbia, acabada en un tobillo rematado por una cadenita. ¡Buf! Y el tonto de Fred MacMurray abajo. Porque qué actor Fred MacMurray, ¿eh? No sé si tenéis en la cabeza Fred MacMurray, pero Fred MacMurray hizo, porque Billy Wilder le quería, yo creo, porque vamos, si no, yo no puedo entender muy bien estas cosas. Entonces, la literatura conforma realidad, conforma valores, conforma maneras de estar en el mundo. Y no solamente por, ¿cómo os diría?, por los temas con los que trabaja, sino también por cómo está escrita. Y aquí viene lo importante. Yo os he dicho que en la novela negra hay un impulso que tiene que ver con las ganas de remover el patio. Remover el patio. Entonces, yo me di cuenta de que habíamos llegado a un punto en lo que era el desarrollo de la literatura en el que las novelas negras ya no servían para remover el patio. ¿Por qué? Pues porque sí, hablaban a lo mejor de temas que nos interesaban a todos, pero lo hacían con un estilo, lo hacían con una caligrafía literaria, lo hacían con unos recursos retóricos que eran muy confortables y muy familiares y muy previsibles para quienes lo leemos. Entonces, la literatura que remueve porque genera no ya un malestar, sino una incertidumbre en los lectores, no solamente por los fondos, sino también por las formas. Tener una sensación confortable, tener una sensación de que estamos en un espacio familiar y poco peligroso cuando leemos un libro, eso va contra la naturaleza política de la literatura. Y os voy a poner un ejemplo para que a lo mejor lo veáis más claro esto que quiero decir. Ahora se habla mucho de la gentrificación y lo vemos en el centro de Madrid. En el centro de Madrid, yo vivo en el barrio de Malasaña. Mi barrio ya no es un barrio. Mi barrio es yo qué sé, es un sitio donde venden cupcakes y hay pastelerías japonesas sin gluten y se cerró el Chamizo.
Todo esto suena rancio, pero es real. Esto ha cambiado mucho. En cada comunidad de vecinos pues hay, yo qué sé, 5 apartamentos turísticos y sobreviven 4 vecinos. Ha cambiado mucho el espacio urbano. El espacio urbano del centro de las ciudades se convierte en un territorio muy parecido en todos los lugares del mundo. Si tú vas a China, o si tú vas al centro de Pekín, o si vas al centro de Madrid, o si vas al centro de Marrakech, o si vas al centro de Tananarive, o si vas al centro de Oslo, te vas a encontrar comercios muy parecidos. Te vas a encontrar un Starbucks Coffee, te vas a encontrar un Zara, te vas a encontrar un Burger King, te vas a encontrar un territorio donde tú te puedes mover de una manera cómoda porque todo te resulta familiar. Sabes qué te puedes comer en cada sitio y dónde te puedes... eso nos convierte a los seres humanos, a todos los seres humanos, nos convierte en turistas. Ya no somos viajeros, somos turistas. Incluso planificamos de antemano en plataformas las actividades que vamos a llevar a cabo en un viaje de un fin de semana o de una semana. Nuestra curiosidad, nuestra capacidad para asumir lo imprevisible, nuestra capacidad para sorprendernos, nuestra capacidad para que de repente se te ponga la vida de patas arriba, ha desaparecido. O ha desaparecido en gran medida. Entonces, eso que nos pasa cuando viajamos y que es un efecto de la globalización económica, la globalización económica es la que hace que el centro de todas las ciudades sean el centro de la misma ciudad. Eso que sucede desde un punto de vista urbanístico, también sucede desde un punto de vista literario. Y a menudo los libros que leemos son el mismo libro. Y a menudo los libros que leemos adoptan fórmulas de un realismo previsible en el que, como lectores y como lectoras, no sentimos ningún reto, no llevamos a cabo ninguna actividad intrépida, sino que sencillamente lo que hacemos es consumir más de lo mismo. Entonces, se ha producido un poco una clientelización de los lectores y de las lectoras. Y el género negro es uno de los géneros, en este sentido, que más se han necrosado. Probablemente también porque es un género que tiende a la ortodoxia. Hay muchas veces que se dice, si es que si no ha salido un muerto en la página 3, esto ya no funciona, esto se cae de las manos. Pero yo, en Black, lo que yo quería hacer era una novela negra que fuera una novela negra, pero que al mismo tiempo pusiera de manifiesto toda esa rutinización de la novela negra. Seguro que muchos de vosotras y muchas de vosotros habéis leído, espero, El Quijote. Espero que hayáis leído todas El Quijote varias veces, que seáis capaz de citarlo, etcétera, etcétera. El Quijote, Madame Bovary, de Flaubert. ¿Qué es El Quijote? Pues El Quijote es una novela de caballerías que no es una novela de caballerías, pero sí es una novela de caballerías. Madame Bovary. Madame Bovary es un folletín que no es un folletín, pero sí es un folletín, pero no es un folletín. Bueno, pues algo así quería hacer yo con Black. Black. Sí, no, sí, no, sí. No sé cómo deciros, ¿no? Novela negra con capacidad de visibilización de las cosas que están pasando, pero con crítica a los mecanismos que utilizamos literariamente. Yo creo que las grandes novelas de todos los géneros, aparte de hacer una propuesta cosmovisionariamente novedosa respecto a la realidad en la que vivimos, también tienen que tener intrínsecamente una propuesta sobre la propia literatura. Por eso es importante Borges,
Por eso es importante Kafka, por eso es importante Dashiell Hammett. Entonces, yo quería con esta novela, ya os digo, pues un poco expresar el profundo amor que siento por el género, el valor inmenso que tiene este género y de alguna manera pues poner en evidencia ciertos aspectos que lo pueden matar porque lo están momificando, ¿no? y porque bueno, pues que lo están llevando hacia un lugar que a mí me parece un poco discutible. Yo solo tenía intención de escribir esta novela. A ver, que voy a mirarla ahora. Solamente tenía intención de escribir esta única novela, Black, 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 pero ¿qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que al final mi padre tenía razón. Y que esta novela yo la presenté al Premio Herralde de la editorial Anagrama y no lo gané. No lo gané. Lo ganó, ese año creo que lo ganó Manuel Gutiérrez Aragón, y quedó finalista, no me acuerdo quién quedó finalista, pero el caso es que a mí Jorge Herralde me llamó por teléfono a mi casa para decirme: Marta, no has ganado, no has quedado finalista. Dice, pero ¿y lo que yo me he reído con tu libro? No de tu libro, con tu libro. Me he reído muchísimo, yo lo quiero publicar este libro, y me dijo una cosa que a mí ya me ha marcado para toda mi vida, de la que también hablo mucho en Los Íntimos, porque me dijo algo así, dice: ¿a ti te importaría que en las primeras páginas yo dijera que este libro ha quedado el tercero en el Premio Herralde de Novela? Y yo le dije, por favor, no, claro, ¿cómo me va a importar? Un honor, un placer, medalla de bronce, gratitud infinita, enorme felicidad, bueno, palmas con las orejas, ole, ole, yupi, yupi, súper guay, ¿no? Y Jorge Herralde me dijo, qué rara eres. Y yo no entendí por qué Jorge Herralde me decía, qué rara eres. Lo he entendido ahora. Jorge Herralde me dijo, qué rara eres, porque cuando yo publiqué Black, 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 yo ya tenía 6 o 7 novelas a mis espaldas. Se supone que yo ya era una escritora que debería tener cierta repercusión y cierta dignidad dentro del campo literario. Entonces, hay muchos escritores y muchas escritoras que jamás quieren decir que se han presentado a algo que no han ganado. Entonces, Jorge Herralde yo le parecía rara porque yo había reconocido que Gutiérrez Aragón y Ferré, Juan Francisco Ferré, habían quedado por encima de mí. Y eso le parecía raro. A mí lo que me pareció maravilloso es saber que al Premio Herralde se presentan 500 manuscritos al año. Y que llegar a ser la tercera es una cosa muy importante. Entonces, esto lo digo para que miráis un poco lo que es el mundo de las vanidades, las distancias, cómo hay que cuidar la propia imagen y todas estas cosas. Entonces, al final, para mí, escribir esta novelita negra pues fue muy importante. En esta novelita negra había 3 personajes fundamentales: Arturo Zarco, Paula Quiñones y Luz Arranz, que ya os he dicho cuáles son los orígenes de su insigne apellido, y se desarrolla en una escalera de Madrid, que es la escalera de mi comunidad de vecinos. Mucha gente, cuando publiqué la novela, me dijo, tus vecinos te van a matar. No, ¿te van a matar? No, van a matarte a los gatos. Yo tenía 3 gatos y ya les dije, creo que afortunadamente mis vecinos no leen. Y verdaderamente fue así, porque no, mis vecinos no eran... No, y luego han cambiado mucho con esto de la gentrificación, ya unos fallecieron, otros se han debido mudar, expulsados de un barrio que se ha convertido en un territorio invivible. Y la peculiaridad de la novela desde el punto de vista formal, más allá de sus personajes, que contradicen un poco los estereotipos del género negro clásico. Arturo Zarco es homosexual, Arturo Zarco es culturalista,
Arturo Zarco no tiene un gran olfato detectivesco, Arturo Zarco lo ciegan el amor y la pasión desde un primer momento y el objeto del amor y su pasión es una mujer fatal que en realidad se ha metamorfoseado en un joven efebo de 19 años que va por allí por la escalera pululando y que se llama Olmo. Y bueno, pues Paula Quiñones es una mujer bellísima y coja. Y es voluntariamente coja por mi parte. Yo quería mostrar que a veces en las asimetrías corporales hay mucha belleza. Tampoco hay que ser perfecta y equilibrada. Entonces, había una reformulación de los estereotipos, pero al mismo tiempo también hay una reformulación de los discursos de seducción habituales en la novela negra. En esta novela hay un primer tramo, que es el primer Black, donde se plantea una trama negrocriminal, si queréis, convencional. Un detective llega a una comunidad de vecinos a investigar, no tanto investigar, sino buscar maneras de que, para que una familia recupere a una niña que se la ha llevado su padre. Se la ha llevado su padre a Marruecos. Y esto os lo digo porque los detectives no pueden investigar crímenes. Aquí en España, no, todo esto es la policía. Ya sabéis que los detectives pues descubren a gente que le pone los cuernos a otra gente o sobre todo que hace cosas malas en el trabajo o intenta defraudar a sus empleadores. Entonces, a partir de ahí la trama se complica y ya sí que hay muertos, pero el detective ya está involucrado desde el punto de vista afectivo con la comunidad y se puede quedar ahí. Entonces, el primer Black es convencionalmente negro criminal y el tercer Black es convencionalmente negro criminal. Pero en medio, entre el primer Black y el tercer Black, aparece allí metido, un diario de una mujer que se llama Luz Arranz, que nos cuenta día a día, por eso es un diario, qué tontería, cómo se siente ella en su proceso menopáusico. Hoy tampoco he sangrado. Hoy me he comido 3 bombones. Hoy me he fumado 2 pitillos. Mi hijo Olmo es daltónico. Voy a escribir mis gatos no sé qué. Entonces, como lectores, la pregunta que nosotros nos formulamos cuando estamos leyendo, ¿por qué este coitus interruptus? Porque de repente tú vas leyendo con la tensión de la trama criminal y tienes ahí un gran paréntesis en el que una señora te cuenta su vida relacionada con las vicisitudes de su cuerpo y de sus transformaciones y sus licantropías. Al final todo tiene sentido. Y las cosas que te está contando esa señora tienen que ver con lo que está sucediendo y tú ahí encuentras muchas razones para entender los crímenes. Pero, sin embargo, como lector, tú sientes que te han quitado ese hilo de la seducción. De repente te sientes como en un abismo y te tienes que preguntar por qué. Entonces, a mí me interesan los libros en los que, por las decisiones formales que adopta un escritor o una escritora, yo como lectora me siento retada a preguntarme ¿por qué? No me interesan tanto los libros en los que me deslizo por un tobogán. A mí esos libros no me interesan. A mí esos libros que la gente te dice, es que me los he leído en una tarde, qué buenos son, o no. Hay libros que te lees en una tarde y que son, me vais a perdonar, un truño. Y otros que tardas 17 meses y son un truño también, pero quiero decir, el criterio de la velocidad lectora no sirve siempre como aval de la calidad. Entonces, este fue mi Black. Luego llegó Un buen detective no se casa jamás, que este fue por culpa de Jorge Ralde. Yo ya os decía que solamente mi pretensión era escribir un solo libro, pero como mi trayectoria dentro del mundo editorial había sido un poco amarga y un poco desigual y un poco turbia, si llega Jorge Ralde y te dice, Marta, por favor, haz otro, hombre, no le iba a decir yo que no. Nunca nadie me había querido tanto. No te vas a poner así de soberbia y de revenida.
Escribí Un buen detective no se casa jamás, que el título está sacado de unos apuntes sobre novela detectivesca de Raymond Chandler, en los que Raymond Chandler decía que un buen detective no se podía casar jamás. Que un buen detective en sus relaciones amorosas siempre tenía que tender a ese peligro, a esa incertidumbre, a esa especie de relación de lo erótico y de lo tanático en el que le pone la mujer fatal. Pero que un detective con señora en casa, que le llevara las zapatillas... Luego hemos descubierto que no sé hasta qué punto Chandler tenía razón. Yo recuerdo, por ejemplo, aquella serie maravillosa que se llamaba Macmillan y esposa, aunque la esposa de Macmillan era Susan St. James y era bastante temeraria, podríamos decir, pero yo qué sé, acordaos de La mujer de Maigret, por ejemplo, de la señora Maigret y este tipo de cosas. Y luego, por último, pues escribí Pequeñas mujeres rojas, que Pequeñas mujeres rojas es una novela negra, pero sobre todo yo creo que es una novela de terror. Y es una novela de terror porque está tratando con el tema más siniestro de la historia española reciente y no tan reciente, que es el asunto de las fosas. Los muertos, las muertas, que todavía están bajo tierra y tienen que ser desenterrados y tienen que salir a la luz. Entonces, eso es lo siniestro, justamente. Eso es lo siniestro puro. Y eso es de lo que se habla en Pequeñas mujeres rojas. Nada, tranquila, no te preocupes. Lo he sacado para silenciarlo precisamente. Es que con estos aparatos esto nos pasa mucho, ¿eh? Yo lo tengo aquí en silencio, muerto, no sé. Y hay veces que se me revela, ¿eh? Es que eso que pretendía, perdón. Nada, no te preocupes para nada. Entonces, esto es un poco mi trayectoria por el género negro. Ahora sí, si os parece bien, me preguntáis. Estaría bien que me preguntarais. Sí, yo tenía un par de preguntas para Marta. Esta pregunta es para... Sí. ¿Se me escucha o...? Gracias, se me escucha ahora, ¿no? Sí. Sí, yo tenía un par de preguntas, he estado escuchando con atención. Esta pregunta es, la primera es ecuménica, es de todos los viajes que tú has hecho por el mundo, ¿dónde te encontraste esa escalera mecánica que tú estabas segura de que te llevaba al Hades? Al Hades. O sea, que me llevaba de cabeza al infierno. Pues lo he comentado antes, Ignacio. Para mí la escalera mecánica que me llevaba al Hades era la de la boca de metro de Alonso Martínez. Es la escalera mecánica de mi adolescencia. Mis padres viven en la calle José Marañón, que es una calle perpendicular a Santa Engracia, y mi boca de metro de referencia era la boca de metro de Alonso Martínez, y a partir de ahí yo iba a mi antiguo barrio, que era el barrio de Marqués de Vadillo. Entonces yo bajaba o iba a ver a mi tía Pili Arranz, que vivía en el metro del Carmen, también en la línea 5, y yo estaba siempre bajando esa escalera, y yo cada vez que bajaba esta escalera yo recuerdo agarrarme y hacer así. O sea, mirar quién estaba detrás por si acaso. Me daban mucho miedo esas escaleras mecánicas. Entonces, al final, los lugares más familiares, yo creo, los lugares más cotidianos, son los que tienen la capacidad de hacerse más extraños y, en ese sentido, más terroríficos. No he tenido que bajar ninguna escalera exótica para llegar al Hades. Simplemente con mirar a tu alrededor, el Hades está por todas partes. Bueno, luego por la tarde a las 4 vamos a hablar de novela negra. Hay cosas que estoy muy de acuerdo, hay algunas cosas que no, pero para eso está la dialéctica. Estoy muy de acuerdo en la deconstrucción de la novela negra y de la rutinización que tú hablas. Mi segunda pregunta sería 3 claves para saber que estás con una persona tóxica.
Esto me Digo siento... porque hay que seguir aprendiendo. O sea. Esto me siento como un psicólogo de estos de estas cosas que te saltan en el scrolling infernal, que estas que te dicen tal. Ay, pues en realidad no tengo ni idea de cuáles serían esas 3 claves para saber que una... Porque yo creo que todos tenemos y todas tenemos una dosis de necesaria toxicidad y una dosis de antídoto contra esa toxicidad. Y sobre todo a mí lo que me preocupa mucho ahora, y lo digo porque nos dedicamos al oficio este de las palabras, es un poco a la necesidad de categorizarlo, de definirlo todo, de ponerle a todo una etiqueta. A mí el otro día una amiga que tengo que es psicóloga clínica y muy simpática y muy agradable y muy cariñosa, me pone un WhatsApp y me dice: Marta, he decidido que lo que a ti te pasa es que tienes un trastorno de atención y con hiperactividad. Tienes un TAD o un TDA o yo no sé ni cómo se llama eso. Y yo le dije: ¿y tu madre? O sea, quiero decir, tenemos como una obsesión por reducirlo todo al cajoncito de una patología en la que nos sintamos tranquilos o tranquilas. Entonces creo que una sociedad que para sentirse tranquila tiene que meter cada cuerpo en el cajoncito de una enfermedad es que está profundamente enferma. Entonces, a mí como seres humanos me interesa la incertidumbre, la volatilidad, me interesa el Jekyll y el Hyde, me interesa cómo conviven esas dos facetas, me interesa la capacidad que tenemos de ser monstruosas o monstruosos y contener o que afloren esas dosis de monstruosidad. Entonces, Ignacio, no tengo ni idea, pero tampoco lo quiero saber. Yo lo único que descubrí mientras escribía El frío es que yo escribí esta novela para salvarme de la toxicidad del otro, de lo que yo pensé que era la toxicidad del otro, y lo que descubrí mientras estaba escribiendo esta novela es que la tóxica era yo. Y hay veces que la escritura te lleva hacia lugares de autoconocimiento y de autocrítica que son muy interesantes. Esto os lo digo de verdad. O sea, yo de repente escribí una novela de desamor desgarrado, sintiéndome abandonada, y descubrí que la que tenía una visión completamente reduccionista, vampírica y terrible del amor era yo. Y era yo quien estaba haciendo daño, y ese chico que me había dejado había hecho muy bien en dejarme. O sea que eso, no sé. Mi relación con la toxicidad es compleja, como veréis. Bueno, pues yo voy a pasar a algo más formal. Has dicho antes, pero me gustaría escucharte, los recursos y mecanismos de la novela negra, ¿cuáles son? Hay muchos y muy variados. Por una parte, tenemos la creación de atmósferas. Hay una creación de atmósferas que tienden a lo opresivo, a la capacidad para ejercer mucha presión en muy poco espacio. Esos mecanismos los tendríamos que relacionar con todo el ámbito de lo descriptivo, de las descripciones. Narrativamente, las novelas negras tienen que prestar mucha atención y poner mucho énfasis en todo lo relacionado con la construcción de las tramas, es decir, a cómo se dosifica la información a través de la línea del relato. Y desde este punto de vista, las novelas negras utilizan mucho movimientos en el tiempo, a través de dos recursos que son la analepsis y la prolepsis. Es decir, para que lo digamos en inglés para que nos entendamos, el flashback y el flash forward. Analepsis, flashback, flash forward, la prolepsis, para crear misterio, para crear que los lectores estén preguntando todo el rato qué pasó o qué pasará, y te coloquen en esas dos tesituras.
se juega con dos conceptos que son diferentes. Uno tiene que ver precisamente con los ambientes y el otro tiene que ver con la construcción de las tramas. Se juega con la intriga, que es la pregunta sobre qué está pasando, y en ese sentido la intriga se vincula con todo lo atmosférico. ¿Qué está pasando aquí, ahora, en la habitación de al lado, en la de más allá? Y se juega también mucho con el suspense, que responde a la pregunta ¿qué pasará o qué pasó? Y luego, para mí, evidentemente, lo más importante dentro de esa idiosincrasia de la novela negra, pues es tener esa sensibilidad de denuncia social y de denuncia política, en la que siempre hay una pregunta sobre el límite entre el bien y el mal. Y por eso seguramente una de mis escritoras favoritas, y no escribía precisamente novela negra ortodoxa, es Patricia Highsmith. Y si no habéis leído Patricia Highsmith, iros de aquí corriendo. Os vais a leer Patricia Highsmith, os recluís aún y ya está. Ya está. Leéis reflexivamente a Patricia Highsmith y todo esto sobra. No hace falta nada más. Luego, yo qué sé, pues en el género clásico estadounidense, los diálogos todo el rato, que es una manera me vais a permitir la ordinariez, es una manera de estar todo el rato exponiendo quién la tiene más larga. ¿Quién es más listo? O sea, ¿quién es más listo? ¿Quién es más lista? El diálogo como mecanismo de seducción y como mecanismo de violencia, la demostración de cómo la seducción también es una forma de violencia. Entonces, muchísimas cosas. Es que eso, si quieres, hacemos un curso. Y luego es verdad que para la novela negrocriminal fue muy, muy importante la aparición de la figura del detective. No todas las novelas negrocriminales tienen un detective, pero hay una línea de la narración negrocriminal en la que además se funde muy bien todo lo que es la novela enigma con la novela más de denuncia social y política, en la que la evolución de la figura del detective es absolutamente básica. Desde Edgar Allan Poe, que sabéis que el primer detective aparece en Los crímenes de la calle Morgue, hasta Wilkie Collins, que tiene un sargento, que es el sargento Caff, que aparece en La piedra lunar, Lecoq, que aparece en las novelas de Gaboriau, que es un escritor francés. O sea, todo ese hilo de la evolución del desarrollo del detective es absolutamente fundamental. Conan Doyle, tenéis a Sherlock Holmes, Gaston Leroux, que el detective se metamorfosea en un reportero, que es Jean Rouletabille, Chesterton con el padre Brown, Raymond Chandler con nuestro amigo Philip Marlowe, Agatha Christie. No hay que olvidarse nunca de la tía Agatha, que está muy denostada, pero desde luego era una mujer con una imaginación portentosa, y además a mí una señora que es capaz de decir que se casa con un arqueólogo porque sabe que es el único que va a valorar su belleza en un momento determinado de la vida. Me parece que hace falta ser muy lista para decir algo así. Poned un arqueólogo en vuestras vidas, chicas. Nada en realidad caerá, todo será positivo. James M. Cain, que es el que hace las mujeres fatales más sensacionales, Hammett, Simenon, Jim Thompson. Si no habéis leído Jim Thompson, por favor, id corriendo a leer 1280 almas. Leo Malé, con el investigador Néstor Burma. Y luego, bueno, Patricia Highsmith, que no es que hable mucho de detectives, pero se inventa al asesino por excelencia, que es Ripley. Entonces, eso lo tenéis como deberes hasta la semana que viene. Solamente una citación con Agatha Christie, porque ella, el marido era experto en arte asirio, porque en una época en Inglaterra en que y ella utilizaba la crema hidratante que llevaba ahí en la la utilizaba para nutrir las pequeñas piezas que iban encontrando. Está muy bien. ¿No? Hola. Hola.
No sé si se oye. Sí. Sí. Para quien no haya leído nada tuyo, ¿por dónde recomendarías empezar? Gracias. Esa es una pregunta mucho más complicada de lo que puede parecer en un primer momento. Yo tengo libros muy diferentes. Bueno, tengo libros en los que de algún modo siempre se reconocen lo que pueden ser mis obsesiones, porque yo soy el ser humano que soy, pero yo he jugado con muchos géneros diferentes. Me ha gustado mucho jugar con los géneros. Entonces, si te interesa la novela negra, Black, Un buen detective no se casa jamás, o Pequeñas mujeres rojas, que yo creo que es una novela bastante buena. La menos negra de las tres, pero bastante buena. Si te interesa la ciencia ficción, Persianas metálicas bajan de golpe. Si te interesa la narración autobiográfica, Clavícula, La lección de anatomía, Los íntimos. Si te interesa la novela social, Animales domésticos. Entonces, es que hay muchas. He trabajado en muchos palos diferentes, por lo que he tenido más repercusión. Las novelas mías que han sido más valoradas, una de las autobiográficas, que es Clavícula, que es la que va a ser ahora traducida al inglés, y luego, pues eso, dentro de las novelas negras, Pequeñas mujeres rojas y Black, las dos. Ya lo digo, no desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de la recepción, de cómo han sido acogidas. Es el mismo. Es el mismo, no vamos a discutir, porque no. No, además creo que a veces la recepción es sensata. A veces los lectores y las lectoras sois muy sensatos. A ti. ¿Más preguntas? Sí. ¿Qué opinas de Joel Dicker? Pues que no lo he leído. No puedo opinar porque no lo he leído. Entonces vale. No te lo... No, es que justo estaba leyendo una novela porque me la habían recomendado y era por saber ¿Y a tu ti opinión. qué te parece? Pues a mí me está gustando, pero sí reconozco que no es de estas que te lees de tirón y que me cuesta a veces coger el libro. Luego una vez que lo cojo, como que arranco, ¿no? Y sí me está gustando, pero no sé si... Yo de todas maneras, fíjate, dentro del género negro quiero decir, leo y releo muchísimo a los clásicos y luego no leo tanta novela negra actual. Me gusta mucho un escritor que se llama David Peace, que hace unas novelas muy experimentales dentro del negro, y siento verdadera adoración por James Ellroy. A mí James Ellroy me parece un escritor, o sea, personalmente es un tipo bastante no voy a utilizar ningún calificativo, pero es muy republicano, no sé si será trumpista, pero es un hombre muy conservador, incluso muy reaccionario, pero en las novelas no se le nota nada. Las novelas, a ti no te tienes esa sensación, es un hombre súper crítico con todo lo que ha sido la historia de los Estados Unidos, y además es unas voces, unas polifonías, una capacidad de riesgo en la literatura, entonces me interesa mucho. Pero a Joel Dicker no he tenido la curiosidad, mea culpa. Luego me voy a aprovechar, ya sabéis por el año pasado que yo tengo la costumbre de aprovecharme del poder, entonces luego me voy a aprovechar del poder y te hablo de Joel Dicker. ¿Más preguntas? Chicas, chicos, animaos. Mientras os lo pensáis, os voy a decir que esto Marta no lo sabe y le va a inquietar, que la escalera esta de Alonso Martínez es como el Triángulo de las Bermudas. Como el Triángulo de las Bermudas. Yo recuerdo haber estado bajando esa escalera mecánica de la línea 5 cuando hacía 15 o 20 días que había nacido mi hija mayor, y de repente, según estaba bajando aquella escalera, descubrí que era padre para siempre. Decidme si eso no es bajar al Hades, o sea, ese lugar es mágico. Yo esto no lo descubrí porque no he sido madre, pero vi mi caducidad. Ahora tu responsabilidad, grande y grave. Sí. Más cosas.
Me voy a volver a aprovechar del poder porque esto lo apunté antes y no quería que se me olvidara. Sabéis que algunos aquí somos traductores profesionales. No quería dejar de decirle a Marta cómo le debe a José Luis López Muñoz el azul aciano del Largo Adiós, que sin el traductor no sería asiano. ¿Qué sería? No lo sé. No lo sé, pero ahí lo dejo. Bueno, lo de la azulación es un descubrimiento. Me acabo de enterar que tengo azulación en toda mi casa porque tengo agapanthus. Pero este lo he buscado. No tenía ni idea de lo que era azulación. ¿Sabes? No, nada más que eso, que me ha encantado saber lo que es. No lo sé. La protagonista de la novela, que creo recordar que es un personaje que se llama Eileen Wade, se hablan de los ojos color azulaciano de Eileen Wade, y al final, en la literatura como en la vida, los detalles importan. Importan mucho los detalles, importa mucho el relieve, la textura que da una palabra detrás de otra. Y yo cuando leo, a mí estas cosas me parecen muy, muy importantes. Me interesan las tramas, pero también me interesan mucho, muchísimo. O sea, la capacidad, cuando estás leyendo una página, de que un autor o un traductor, a veces, que eso es cierto, te haga el texto visible, haga que el texto se levante encima de la página y que tú como lector o como lectora puedas estar saltando dentro de la baldosa de Mary Poppins. Eso es fundamental. Y yo creo que a veces esto es algo que estamos olvidando cuando relacionamos única y exclusivamente la literatura con una rentabilización del tiempo de ocio. Y cuando asociamos la lectura literaria a unos pequeños huecos que tienen que ver con el entretenimiento y la prisa, a menudo. Entonces, creo que hay una dimensión de deleite de la literatura que también está en las novelas, en las muestras de género negro, que a veces olvidamos y que tenemos que reivindicar y que se relacionan con el color azul aciano de los ojos. ¿Más preguntas? Yo tengo una curiosidad. A todos los escritores les pasa que hay proyectos que se mueren, que empiezas a escribir y no los terminas jamás, ¿no? ¿Canibalizas tus propios textos? ¿Tienes novelas nacidas de novelas que no nacieron? No tengo novelas nacidas de novelas que no nacieron. Tengo novelas nacidas de temas tangenciales de novelas que sí nacieron. No sé, o sea, por ejemplo, lo que os contaba antes de Amor Fu. Bueno, Amor Fu es una novela con dos personajes, Lala y Raimón. Luego hay otro personaje que es más secundario, que se llama Adrián. Entonces, yo ahí, por ejemplo, me di cuenta de que de algún modo yo podía sacarle más partido al perfil psicológico que era Raimón. Entonces, Amor Fu funciona como tal novela y es una novela para mí cerrada, pero me di cuenta de que podía tirar de el hilo de ese personaje. Yo qué sé, por ejemplo, cuando escribí Clavícula, que es una historia muy personal, centrada en el dolor de una mujer en el cuerpo, yo me di cuenta de que ahí se hablaba del trabajo y que se hablaba de la precariedad laboral en el ámbito de los oficios culturales y que podía tirar más de ese hilo, y de ahí salieron los íntimos. Entonces, creo al final que sí, que la obra de un determinado autor, de una determinada autora, se va haciendo a través de hilos que se van tejiendo. Entonces, en mi caso, esos tejidos no salen de fibra muerta y desechada, sino que salen de fibra viva y que sí se aprovechó. Yo lo aprovecho todo. Soy una escritora muy sostenible, muy ecológica. Reciclo, no se tira nada en mi casa. Se hacen croquetas o lo que haga falta. Pero aquí no hay que perder nada. Sí. Marta, yo te quería preguntar cómo es como tu práctica en el día a día, si has tenido la suerte de tener una editora, un editor con el que trabajar, que ha sido importante, ¿no? ¿Cómo es ese día a día? ¿No? ¿Con quién compartes en el día a día, ¿no? Antes de, claro, que recibimos una novela terminada, ¿no? Y hay como
tantas personas en el, ¿no? en el tejido, no sé, siempre me pregunto, ¿no? Como quién te lee entre medias, o bueno, esas figuras que están por ahí que son como muy secretas y que a veces son fundamentales. Bueno, mira, para responder a esa pregunta, yo acabo de escribir un libro de 400 páginas que se titula Los íntimos, en el que se habla de eso, pero así muy, muy resumidamente. Cuando yo escribo, yo dejo leer poco mis libros antes de publicarlos. Hay gente que sí que se los pasa a muchos amigos o tienen muchos lectores o tal. Yo no. Yo me leo a mí misma muchas veces con ojo autocrítico y siempre lo ha leído mi padre. Ahora ya no lo va a poder hacer porque ha perdido mucho la capacidad de concentración y es algo que yo voy a echar muchísimo de menos. Siempre lo leía a mi padre porque mi padre era un lector que, aunque era mi padre, era un lector poco complaciente, era un lector muy hipercrítico. O sea, yo con mi padre contaba con el cariño, o sea, contaba con que mi padre no iba a ir a hacerme daño, pero también sabía que mi padre no me iba a pasar la mano por el lomo, ¿no? Ni me iba a decir exactamente lo que yo quería oír. O sea, para mí esa lectura era absolutamente fundamental. Mi marido me lee, pero mi marido me lee con tal dosis de miedo, o sea, mi marido me lee con tal acojono que casi prefiero a veces que no me lea, porque se anticipa a todas las cosas horribles que me pueden pasar, porque, por otra parte, él sabe que yo soy una mujer muy vulnerable y que a veces tú das una imagen así como de potencia y de fuerza y de seguridad, pero tú en realidad en tu casa eres una hojita que tiemblas, ¿no? Entonces él se anticipa a todos los golpes que yo puedo recibir, con lo cual sufre enormemente y entonces no sé si eso es tóxico, ¿ves, Chema? Esa relación que tenemos tú y yo a través de los textos a lo mejor es un poco tóxica. Luego hay veces que ha habido novelas en particular que he dado a algún amigo o alguna amiga escritor en particular porque esa novela le concernía de alguna manera o creía que la podía leer con una sensibilidad especial. En el caso de Los íntimos, que es la última, las personas que aparecen nombradas en la novela en capítulos monográficos, yo qué sé, pues Edurne Portela y José Ovejero, Sara Mesa, Constantino Bértolo, Isaac Rosa, esos recibieron su capítulo. Antes, oye, que voy a publicar esto sobre ti. Entonces todos me llamaban llorando, ¡ay, qué bonito! ¡Ah! Oh, Isaac Rosa fue muy gracioso porque antes de recibir el capítulo me dijo, me respetarás, ¿no? ¿Os acordáis de la escena esa de Amanece, que no es poco, que son el padre y el hijo en la cama, Luis Ciges y Resines en la cama? Entonces el padre le dice al hijo, me respetarás, porque un hombre siempre es un hombre. Bueno, pues eso. Entonces. Y luego, claro, los editores. En la primera época de mi vida, desde El frío hasta prácticamente, bueno, Los mejores tiempos, ahí mi editor era Constantino Bértolo y claro que él leía las novelas y las leía con un ojo muy crítico antes de publicarlas. De hecho, Constantino también me leía cuando yo empecé a publicar con otras editoriales como Destino o Anagrama, me leyó en la época en la que yo estuve en Destino, leyó Animales domésticos, leyó también Susana y los viejos y luego leyó Black también antes de que yo la presentara al premio Herralde. Entonces, Constantino para mí también fue una figura muy importante. Y luego, claro, Herralde tiene una letra de pulga pedorra, súper pequeñita, y entonces tú le mandabas el manuscrito y aparecía en el margen escrito como ¿estás segura de este chiste? Son cosas como así, ¿no? Una farándula, me acuerdo. ¿Esta enumeración no es quizá un poco larga? Era una enumeración de la palabra gente en la que yo creo que utilicé como 15 folios. Entonces, ¿no es un poco larga? Y yo decía, ¡no!
Cuando escribí Daniela Astor y la caja negra, él estaba acostumbrado a mis novelas negras, estaba acostumbrado a Black, 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 un buen detective no se casa jamás, y recuerdo que cuando le entregué el manuscrito de Daniela Astor y la caja negra, él me puso un correo, ponía correos muy cortitos que decía: estoy desconcertado. Y yo me di cuenta de que ese desconcierto no era bueno. Estaba desconcertado porque le estaba esperando otro tipo de libro. Y entonces yo ahí estuve rápida por una vez en mi vida y le contesté: Jorge, el desconcierto es un muy buen lugar desde el que leer. Y me dijo: vale. Y luego se puso contento porque a esa novela le dieron muchos premios, le dieron el premio Tigre Juan, el premio Cálamo, y entonces a partir de ahí ya tuvo más confianza, ¿no? Y ahora pues tengo una relación muy buena como editora con Silvia Sesé. Silvia tampoco trabaja las páginas, esto no lo hace ningún editor, página a página, no, hacen la lectura. Y al final de la novela yo tengo una reunión con ella en la que ella me comenta todo lo que le parece. Le dice: oye, pues mira, esto me parece que sí, esto me parece que no, esto me ha gustado mucho, esto repiénsatelo. Y entonces, luego al final tú esas sugerencias las recoges o no las recoges, pero por ejemplo en el caso de Silvia y en el caso de Herralde, yo trabajo con la seguridad de que soy lo que se llama una autora de la casa. Y entonces ellos llevan bastante a rajatabla eso que se llama política de autor. Entonces hay un diálogo, pero a mí nunca me van a imponer esto sí, esto no. Entonces, bueno, yo en ese sentido tengo mucha suerte. Pero hay una visión de... esto en el mundo de la edición ha cambiado muchísimo. Yo ahora veo a escritoras jóvenes que trabajan mucho con proyectos, o sea, presentan un proyecto y luego les hacen el seguimiento dentro de la editorial con un editor de mesa. Yo esa vivencia de la escritura no la tengo. Yo escribo los libros en mi casa, con mi cuaderno y mi ordenador, y luego me dicen si sí o si no, o si hay algo que se pueda mejorar. Pero ha cambiado el proceso de encargo, escritura, construcción de los relatos. También ha cambiado el proceso de edición. Ahora hay muchas editoriales que lo que tienen son oteadores en las redes para ver qué personas en sus posts o tal tienen muchos seguidores, tienen muchos likes y tienen, pues, como te diría, en sus posts se puede percibir cierto relieve literario. Hay oteadores en las editoriales. Entonces, al final, es el mercado y la recepción el que está condicionando completamente el criterio editorial. Ya no hay tanto un ten con ten, ya no hay tanto un equilibrio. Hay una preponderancia de todo lo que tiene que ver con el mercado, la globalización, y lo malo de eso es que eso se enmascara con la idea de la democratización de la cultura, y eso no es democratización de la cultura, eso es mercado y demagogia, ni más ni menos, ¿no? Entonces, yo pertenezco ya a un mundo literario, y esa también fue una de las razones por las cuales yo escribí Los íntimos. Yo vivo un mundo literario que se está muriendo, que se está acabando. Yo me siento como un diplodocus. A mí, por eso ahora me caen muy simpáticos los arqueólogos. No, sí, y hay mucha gente que estamos teniendo una vivencia de la literatura bastante elegíaca. A lo mejor nos equivocamos, a lo mejor esto es un momento y luego las cosas cambian, pero hay una manera de entender sobre todo la relación de los lectores con los textos que se está modificando muchísimo y que tiene que ver eso con la capacidad de concentración, con la prisa, con la idea del fragmento, con la profundidad del proceso de comprensión lectora, y esto lo viven también mucho los profesores en las aulas. Yo voy a institutos todo el rato y bueno, en fin, esto está cambiando de manera radical. Entonces, bueno. Muchas gracias. A ti. ¿Ibas a preguntar algo? No sé si ya estarás muy cansada. Es que has nombrado la palabra deleite. Sí.
Pues nada, que nos hablases así, algún momento de deleite en tu escritura. Ay, mira, yo creo que la escritura es una combinación de momentos de deleite y momentos de profundo sufrimiento. O sea, hay gente que te dice, pues si sufras no escribas. Hombre, pues no, tampoco hay que ponerse así, hay momentos complicados, hay momentos en los que no te sientes satisfecha, en que tienes un día malo o estás escribiendo algo desagradable que te hace sentir un profundo desagrado. Entonces, esos momentos se compensan con otros momentos en los que parece que sí, que la escritura fluye, que estás encontrando las palabras y en los que te sorprendes a ti misma sonriendo cuando estás escribiendo una determinada frase porque dices, oye, qué bien me está sonando, qué bien me está sonando esto, ¿no? Entonces, es una combinación de los dos momentos. El otro día estuve con una escritora joven en Tenerife, con Andrea Abreu, porque le estaba comentando antes a Carlos, me han dado en Tenerife un premio precioso. La librería de mujeres de Tenerife me ha dado el premio La Loca de la Casa. La Loca de la Casa a toda mi obra, ¿no? Que era justo, el premio que yo me merecía en la vida era este, el de la Loca de la Casa, sin duda ninguna. Y el premio me lo dio una escritora canaria muy estupenda, Andrea Abreu, que es la escritora de Panza de Burro. Y me decía Andrea el otro día, dice, Marta, es que tú y yo coincidimos en un Zoom, no nos conocíamos personalmente, dice, y me dijiste una cosa, dice que yo ahora me he acordado mucho, porque yo en ese Zoom dije que yo no podía escribir ni una sola palabra que previamente no hubiese sufrido y que de algún modo me estuviese provocando sufrimiento en el momento de ser escrita. Y tú me dijiste, Andrea, relaja, porque la vida es muy larga y hay libros que son muy largos también y tú no puedes estar escribiendo todo el rato con esa experiencia de la contractura y del dolor, porque eso hace que si todo es contractura, si todo es dolor, eso se rutinice y ya no se sienta, ¿no? En los libros hay que tener mesetas y hay que tener bajadas, subidas, no sé qué, precisamente para que el lector pueda tener la sensación del ahogo cuando toca y la sensación de la placidez cuando toca. Entonces yo creo que la escritura es un poco eso, es una combinación de esos dos momentos, pero deleite también hay mucho, claro, ¿eh? La escritura es la conquista del pan y el disfrute de las rosas. Qué finalazo. Muchísimas gracias. De nada, Carlos, lo tenía preparado. Muchas gracias.